Buenos días. Hoy vamos a continuar con la Biblia en un año con Fray Nelson Medina. Todos los días son 3 textos, uno del Antiguo Testamento, un salmo y uno del Nuevo Testamento. La lectura demora entre 12 y 15 minutos. Debes sacar el tiempo ya que no es solo escuchar. Busca los textos en tu Biblia y los vas siguiendo. Estamos en el día 122. Los textos para hoy son Jueces capítulo 17, Salmo 119, versículos del 65 al 80 y San Marcos capítulo 2, versículos del 1 al 17. Disfrútenlos, los dejo en compañía de Fray Nelson Medina. Bienvenidos, este es el día número 122. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Y precisamente hoy llegamos a una tercera parte de nuestro recorrido. Es el Señor quien lo ha concedido. Pedimos de Él que haga posible la perseverancia en nosotros, pero sobre todo, que haga posible que nuestros corazones se abran para recibir la palabra que Él nos dio. Que esa palabra reine en nosotros y se haga vida en nosotros y en toda la Iglesia. Hoy tenemos textos del libro de los Jueces, del libro de los Salmos y del Evangelio según San Marcos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del libro de los Jueces, capítulo 17. Había un hombre de la montaña de Efraín llamado Miqueas. Él dijo a su madre: esos 1100 siclos de plata que te quitaron, y por los que te oí proferir una imprecación, están en mi poder, yo te los quité, pero ahora te los devuelvo. Su madre exclamó: que el Señor te bendiga, hijo mío. Él le devolvió los 1100 siclos de plata, y su madre dijo: yo había consagrado solemnemente esa plata al Señor en favor de mi hijo, para hacer una estatua revestida de metal fundido. Así, cuando él devolvió la plata a su madre, ella tomó 200 siclos de plata y se los entregó al orfebre. Este hizo una estatua revestida de metal fundido y la pusieron en la casa de Miqueas. Y como este hombre tenía un lugar de culto, se hizo un efod y unos ídolos familiares, e invistió a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. En aquel tiempo no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que le parecía bien. Había un hombre joven de Belén de Judá, del clan de Judá, que era levita y residía allí como forastero. Este hombre había dejado la ciudad de Belén de Judá, tratando de encontrar un sitio donde residir. Llegó a la montaña de Judá, y mientras iba de camino dio con la casa de Micá. Este le preguntó: ¿de dónde vienes? Soy un levita de Belén de Judá, le respondió él, y estoy tratando de encontrar un sitio donde residir. Entonces Micá le dijo: quédate conmigo, y serás para mí un padre y un sacerdote. Yo te daré 10 siclos de plata al año, además de la ropa y la comida. Ante su insistencia, el levita accedió a quedarse con aquel hombre, y el joven fue para él como uno de sus hijos. Micá invistió al levita, y así el joven se convirtió en su sacerdote, y se quedó en casa de Micá. Entonces Micá exclamó: ahora sé que el Señor me hará prosperar, porque tengo a este levita como sacerdote. En aquel tiempo no había rey en Israel, y por aquel entonces la tribu de Dan
buscaba un territorio donde establecerse, porque hasta ese momento no le había tocado ninguna herencia entre las tribus de Israel. Por eso, los danitas enviaron a 5 hombres de sus clanes, hombres valientes de Sorá y Estaol, para recorrer y explorar el país. Vayan a explorar el país, les dijeron. Los hombres llegaron a la montaña de Efraín, hasta la casa de Micá, y se quedaron allí a pasar la noche. Como estaban cerca de la casa de Micá, reconocieron la voz del joven levita. Entonces se le acercaron y le dijeron: ¿Quién te ha traído por aquí? ¿Qué haces en este lugar? ¿Qué es lo que tienes aquí? Él les respondió: Micá me ha tratado así y así. Me ha tomado a sueldo y yo soy su sacerdote. Ellos le dijeron: Consulta entonces a Dios, para que sepamos si este viaje llegará a feliz término. El sacerdote les respondió: Vayan en paz, porque el viaje que han emprendido está bajo la mirada del Señor. Los 5 hombres partieron y llegaron a Lais. Allí vieron que la gente del lugar vivía segura, tranquila y confiada, a la manera de los sidonios. Nadie infligía el menor agravio a la población, ejerciendo la autoridad despóticamente. Además, estaban alejados de los sidonios y no dependían de nadie. Al regresar a Sorá y Estaol, donde estaban sus hermanos, estos les dijeron: ¿Qué noticias traen? Subamos ahora mismo contra ellos, le respondieron, porque la región que acabamos de ver es excelente. ¿Por qué se quedan quietos? No duden ni un instante en ir a conquistar aquel país. Apenas lleguen, encontrarán gente tranquila y un terreno espacioso. Sí, Dios les ha puesto en las manos un país donde no falta nada de lo que puede haber sobre la tierra. Así partieron de Sorá y Estaol 600 hombres del clan de los danitas, cada uno equipado con armas de guerra. Ellos subieron a acampar cerca de Kiriat Yearim, en Judá, y por eso aquel lugar, que se encuentra al oeste de Kiriat Yearim, se llama hasta el día de hoy Campamento de Dan. De allí pasaron a la montaña de Efraín y llegaron a la casa de Micá. Entonces tomaron la palabra los 5 hombres que habían ido a explorar la región de Lais y dijeron a sus hermanos: ¿Saben lo que hay en esas casas? Hay un efod, unos ídolos familiares y una estatua de metal fundido. Ahora vean lo que tienen que hacer. Ellos se acercaron hasta allí y entraron en la casa de Micá, donde estaba el joven levita, y lo saludaron. Y mientras los 600 hombres armados se quedaban de guardia ante la puerta de entrada, los 5 hombres que habían ido a explorar el país se introdujeron en la casa y tomaron la estatua de metal fundido, el efod y los ídolos familiares. Mientras tanto, el sacerdote permanecía de pie junto a la puerta de entrada con los 600 hombres armados. Al ver que habían entrado en la casa de Micá y habían tomado la estatua de metal fundido, el efod y los ídolos familiares, el sacerdote les dijo: ¿Qué están haciendo? Pero ellos replicaron: Silencio. No digas una sola palabra y acompáñanos. Tú serás para nosotros un padre y un sacerdote. ¿Qué vale más para ti? ¿Ser sacerdote de la casa de un solo hombre o serlo de una tribu y un clan en Israel? El sacerdote se puso muy contento, tomó el efod, los ídolos familiares y la estatua y se incorporó a la tropa. Así reanudaron la marcha y se fueron, luego de poner al frente a las mujeres, los niños, los rebaños y el equipaje. Ya se habían alejado de la casa de Micá, cuando éste y sus vecinos dieron la alarma
y persiguieron de cerca a los danitas. Como les iban gritando detrás, los danitas se dieron vuelta y preguntaron a Micá: ¿Qué te pasa para gritar de esa manera? Él replicó: Me quitan a mi Dios, el que yo me hice, y se llevan a mi sacerdote. Se van sin dejarme nada, y encima me preguntan qué me pasa. Pero los danitas respondieron: No nos levante la voz. De lo contrario, algunos hombres irascibles acometerán contra ustedes, y entonces perderán la vida tú y tu familia. Luego los danitas siguieron su camino, y Micá, viendo que eran más fuertes que él, dio la vuelta y se volvió a su casa. Los danitas, por su parte, tomaron lo que había hecho Micá, junto con el sacerdote que él tenía a su servicio, y avanzaron contra Lais, contra una población tranquila y confiada. La pasaron al filo de la espada y prendieron fuego a la ciudad. No había nadie que pudiera librarla, porque estaba lejos de Sidón y no dependía de nadie. La ciudad se encontraba en el valle de Bet-Rehob. Los danitas la reconstruyeron y se establecieron en ella. Y le pusieron el nombre de Dan, que había nacido de Israel, pero al principio la ciudad se llamaba Lais. Los danitas erigieron la estatua, y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, y sus hijos después de él, fueron los sacerdotes de la tribu de Dan, hasta el día en que fue deportada del país. Ellos instalaron la estatua que había hecho Micá, y allí permaneció todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. En aquel tiempo, cuando no había rey en Israel, un levita que vivía como forastero en los confines de la montaña de Efraín, tomó por concubina a una mujer de Belén de Judá. Pero su concubina le fue infiel y lo abandonó, yéndose a la casa de su padre en Belén de Judá, donde permaneció unos 4 meses. Entonces su marido fue detrás de ella, para hablarle al corazón y hacerla volver. Él llevaba consigo un servidor y 2 asnos. La joven lo hizo entrar en la casa de su padre, y éste, al verlo, le salió al encuentro lleno de alegría. Su suegro, el padre de la joven, lo retuvo en su casa, y el levita se quedó con él 3 días. Comieron, bebieron y pasaron la noche allí. Al 4.º día se levantaron de madrugada, y el levita se dispuso a partir. Pero el padre de la joven dijo a su yerno: «Repara tus fuerzas con un pedazo de pan, y luego partirán». Entonces se sentaron a comer y beber los 2 juntos. El padre de la joven le dijo: «Te invito a quedarte esta noche para pasar un momento agradable». El hombre se levantó para ponerse en camino, pero su suegro le insistió tanto que él cambió de parecer y pasó la noche allí. Al 5.º día se dispuso a partir de madrugada, pero su suegro le dijo: «Repara antes tus fuerzas». Y se entretuvieron comiendo los 2 juntos hasta muy avanzado el día. Cuando el levita se levantó para partir con su concubina y su servidor, el padre de la joven le dijo: «Ya se está haciendo tarde, quédate aquí esta noche y pasarás un momento agradable. Mañana de madrugada se pondrán en camino y regresarás a tu casa». Pero el hombre no quiso quedarse, sino que se levantó y partió. Así llegó frente a Jebús, o sea, Jerusalén, llevando consigo los 2 asnos cargados, además de su concubina y su servidor. Cuando estaban cerca de Jebús, ya era muy tarde, y el servidor dijo a su señor: «Apartémonos del camino para entrar en esta ciudad jebusea y pasar la noche allí». Pero su señor le respondió: «No nos apartemos para entrar en una ciudad extranjera que no pertenece a los israelitas.
sigamos de largo hasta Gibeá. Luego dijo a su servidor, vamos a acercarnos a uno de esos poblados. Pasaremos la noche en Gibeá o en Ramá. Siguieron de largo, y a la puesta del sol estuvieron frente a Gibeá de Benjamín. Entonces se apartaron del camino para ir a pasar la noche a Gibeá. Al llegar, el hombre se quedó en la plaza de la ciudad, pero nadie los invitó a su casa para pasar la noche. Entonces llegó un anciano que al atardecer volvía de trabajar en el campo. Era un hombre de la montaña de Efraín y residía en Gibeá como forastero, porque la gente del lugar era benjaminita. El anciano alzó los ojos y vio al viajero que estaba en la plaza de la ciudad. ¿De dónde vienes y a dónde vas?, le preguntó. Estamos de paso, le respondió él. Venimos de Belén de Judá y vamos hasta los confines de la montaña de Efraín porque yo soy de allí. Fui a Belén de Judá y ahora estoy de regreso. Pero no hay nadie que me reciba en su casa, aunque tenemos paja y forraje para nuestros asnos, y también pan y vino para mí, para mi mujer y para el servidor que me acompaña. No nos falta nada. El anciano le dijo, la paz esté contigo. Yo proveeré a todas tus necesidades, no pases la noche en la plaza. Entonces lo llevó a su casa y dio de comer a los asnos, y ellos se lavaron los pies, comieron y bebieron. Estaban pasando un momento agradable, cuando los hombres de la ciudad, gente pervertida, rodearon la casa y comenzaron a golpear la puerta, diciendo al anciano dueño de casa, trae afuera al hombre que entró en tu casa para que tengamos relaciones con él. Pero el dueño de casa se presentó ante ellos y les dijo, no, hermanos míos, no obren tan perversamente, porque ese hombre es mi huésped. No cometan esa infamia. Yo tengo a mi hija que es virgen. Se la traeré afuera para que ustedes abusen de ella y la traten como mejor les parezca, pero no cometan semejante infamia con ese hombre. Sin embargo, ellos no quisieron escucharlo. Entonces el levita tomó a su concubina y la llevó afuera. Los hombres se aprovecharon de ella y la maltrataron toda la noche hasta la madrugada, y al amanecer la abandonaron. La mujer llegó de madrugada y se cayó a la entrada de la casa del hombre donde estaba su marido. Allí quedó hasta que fue el día. Por la mañana su marido se levantó, abrió la puerta de la casa y salió para continuar el camino. Al ver a la mujer, su concubina, estaba tendida a la puerta de la casa, con la mano sobre el umbral, le dijo, levántate, vamos. Pero no obtuvo respuesta. Entonces el hombre la cargó sobre su asno y emprendió el camino hacia su pueblo. Cuando llegó a su casa, tomó el cuchillo y partió en 12 pedazos el cuerpo de su concubina. Luego los envió a todo el territorio de Israel. El levita había dado esta orden a sus emisarios. Digan esto a todos los hombres de Israel. ¿Ha sucedido una cosa igual desde que los israelitas subieron del país de Egipto hasta el día de hoy? Reflexionen, deliberen y decidan. Y todos los que lo veían exclamaban, nunca ha sucedido, no se ha visto una cosa semejante desde que los israelitas subieron de Egipto hasta el día de hoy. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo número 119, versículos del 65 al 80. Tú fuiste bueno con tu servidor, de acuerdo con tu palabra, Señor. Enséñame la discreción y la sabiduría, porque confío en tus mandamientos. Antes de ser afligido estaba descarriado, pero ahora cumplo tu palabra.
Tú eres bueno y haces el bien. Enséñame tus mandamientos. Los orgullosos traman engaños contra mí, pero yo observo tus preceptos. Ellos tienen el corazón endurecido, yo en cambio me regocijo en tu ley. Me hizo bien sufrir la humillación, porque así aprendí tus preceptos. Para mí, vale más la ley de tus labios que todo el oro y la plata. Tus manos me hicieron y me formaron. Instrúyeme para que aprenda tus mandamientos. Tus fieles verán con alegría que puse mi esperanza en tu palabra. Yo sé que tus juicios son justos, Señor, y que me has humillado con razón. Que tu misericordia me consuele, de acuerdo con la promesa que me hiciste. Que llegue hasta mí tu compasión, y viviré, porque tu ley es toda mi alegría. Que se avergüencen los orgullosos, porque me afligen sin motivo. Yo en cambio meditaré tus preceptos. Que se vuelvan hacia mí tus fieles, los que tienen en cuenta tus prescripciones. Que mi corazón cumpla íntegramente tus preceptos, para que yo no quede confundido. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículos del 1 al 17. Unos días después, Jesús volvió a Cafarnaúm y se difundió la noticia de que estaba en la casa. Se reunió tanta gente que no había más lugar, ni siquiera delante de la puerta, y él les anunciaba la palabra. Le trajeron entonces a un paralítico, llevándolo entre 4 hombres, y como no podían acercarlo a él a causa de la multitud, levantaron el techo sobre el lugar donde Jesús estaba, y haciendo un agujero, descolgaron la camilla con el paralítico. Al ver la fe de esos hombres, Jesús dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Unos escribas que estaban sentados allí pensaban en su interior: ¿qué está diciendo este hombre? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Jesús, advirtiendo enseguida que pensaban así, les dijo: ¿qué están pensando? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O levántate, toma tu camilla y camina? Para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene sobre la tierra el poder de perdonar los pecados, dijo al paralítico: yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó enseguida, tomó su camilla y salió a la vista de todos. La gente quedó asombrada y glorificaba a Dios diciendo: nunca hemos visto nada igual. Jesús salió nuevamente a la orilla del mar. Toda la gente acudía allí y él les enseñaba. Al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado a la mesa de recaudación de impuestos, y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en su casa, muchos publicanos y pecadores se sentaron a comer con él y con sus discípulos. Los escribas del grupo de los fariseos, al ver que comía con pecadores y publicanos, decían a los discípulos: ¿por qué come con publicanos y pecadores? Jesús, que había oído, les dijo: no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.